Muy buenas noches, Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Les saluda a vuestro hermano y pastor Paul Coronado, ¿sí? Perteneciente a la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa, ¿sí? De Oración. En esta noche nuevamente pues vamos a dar la apertura para estar en un tiempo especial tanto en cuanto a la meditación de la palabra como a la oración. Recuerde que ha sido nuestra costumbre poder brindar este servicio para que aquellos hermanos que por esa imposibilidad de poder acercarse a una iglesia lo puedan hacer a través, obviamente, sí, de las redes sociales como lo es el Facebook. Agradezco a Dios por ese medio que Dios nos permite usar y poder llegar en tiempos de dificultad, ¿sí? A vuestros hogares. Pero recuerde que el consejo de Dios siempre será que nos congreguemos, sí, que nos congreguemos porque creo que menester poder compartir estos tiempos espirituales juntamente con ese pueblo que también comparte la fe y entre unos y otros estimularnos justamente. Creo que es lo más importante hacerlo de manera presencial, pero la iglesia, y no solamente quien le habla, sino muchos predicadores han optado por estos medios para dar cierta viabilidad y tratar de compensar en algo, sí, la falta de poderse congregar de manera presencial. Recuerden, mis amados hermanos, que estos tiempos son tiempos también donde se comparte las necesidades de oración, ¿sí? Así que yo le invito a que usted pueda hacer saber su petición a través de las redes sociales, el WhatsApp o el Facebook. Sí, mi esposa, que la tengo aquí próxima a mí, ella está tomando los diversos apuntes para poder dar obviamente lectura a esas peticiones. El día de ayer penosamente se me quedaron al reverso de las páginas, se me quedaron un número de peticiones de oración que hoy sí se van a complementar, se van a unir con las que usted obviamente va a hacer saber en esta noche, y de esa forma no dejar fuera a nadie sin la debida importancia que es estar orando por las necesidades tanto de la iglesia como también del pueblo de Dios y, como no, de cada uno de nuestros queridos amigos, sí, y de todo el mundo. Creo que en estos tiempos la oración es lo fundamental, sí, cuando se trata de poder en Dios buscar su guía, su cobertura, su dirección. Así que prepárese también en esta noche, como ha sido nuestra costumbre, para la disertación de la palabra. Hoy, bueno, ayer terminábamos 3 días continuos con respecto a la Semana Santa, pero ya en el día de hoy vamos a topar un tema pero muy interesante con respecto a cómo afrontar las crisis. Sí, cómo afrontar las crisis. Hoy por hoy, viendo algo de noticias, por lo menos aquí en nuestro país, bueno, el primer impacto digamos, de golpe que tiene propiamente toda la población ecuatoriana es justamente la situación en cómo queda, ¿no? Cómo queda la familia, cómo queda la sociedad ante a este desajuste social que ha podido de alguna forma dar inestabilidad, ¿sí? A todo lo que es el núcleo propiamente de la sociedad. No solamente porque estamos privados posiblemente pues de los horarios o de asistir a un trabajo, sino que luego de esto, ¿qué viene? Y lo que es más importante, ¿cómo poderlo afrontar? Por ahí los analistas, estaba algo escuchando en noticias, ven en 3 etapas esta situación, ¿no? La primera, que es la de contención, para poder tratar de salvaguardarse entre los propios conciudadanos, si el que tiene más que el que tiene menos, bueno, como para poder dar algún tipo de salvataje, algún tipo de rescate, y de esa forma a que todos puedan poner el hombro conforme obviamente a sus propias fuerzas, conforme a sus propios logros. Unos no tienen mucho, otros tienen más, pero son estrategias humanas obviamente que pueden ser que den resultado en parte, sí, pero luego de eso también decían hay otra segunda faceta, que es la crisis económica que el país va a afrontar, sí, interna, y luego la crisis económica que esto generará ya en la parte externa también. Entonces, en esas 3 facetas, muchos analistas, por ahí escuchaba yo en noticias, tenían una diversidad digamos así, de opiniones y de formas, métodos
pero a la larga todos son medidas paliativas. Ninguna de esas medidas traerá la total o absoluta mejoría, no solo para este país, sino para el mundo entero. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Me imagino que usted, más que cualquier otro en estos tiempos, está, creo que, pendiente de las noticias, pendiente de todo aquello que pudiere de alguna forma ser de su interés para poder sobrellevar y sobre todo salir de la crisis. Yo creo que Dios hoy, a través de su palabra, por lo menos, como siempre lo digo, nos va a dar directrices, y esas directrices, si usted las considera de valor, de seguro que aplicándolas usted va a poder encontrar en Dios esperanza y sobre todo saber qué hacer en medio de todo esto. Así que hoy, recuerde, vamos a predicar acerca de cómo afrontar las crisis. Amén. Recuerde también enviar, por favor, su petición de oración. Ya usted conoce los números, ya se los he podido dar en días anteriores también. También es necesario, y esto como siempre también lo anuncio, para los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación. Esto no es obligación, este informativo no es obligación para los amigos. No es que no lo puedan hacer, si lo desean están en la libertad, pero no es en modo alguno algo que se exija, ¿no? Pero la iglesia que sí pertenece a esta congregación, recuerde contribuir con sus diezmos, con sus ofrendas. Hay, como usted lo sabe, obligaciones, como usted también las tiene. Hay obligaciones que se tienen que por fuerza cumplir. Y yo siempre digo que Dios no necesita nuestros recursos, mas sin embargo su obra en la tierra sí los demanda, ¿sí? Tanto así que el mismo Señor Jesucristo era sustentado, ¿sí? Muchas de aquellas mujeres, sobre todo, que se allegaron al ministerio de Jesús, ¿sí?, le servían con sus bienes. Penosamente digo esto, que Judas era el que administraba ¿sí?, los fondos que el Señor en este caso receptaba de todos aquellos que le extendían su ayuda, pero obviamente la Escritura nos dice que él tomaba de eso y Dios luego obviamente por medio de su advertencia daría también pues un duro golpe frente a esta infidelidad por parte de este siervo. Pero bueno, eso es otra cosa, pero algo es importante de resaltar. Sí, la obra del Señor necesita ser sustentada. Así que, mis amados hermanos, sobre todo, yo agradezco por aquellos que han sido fiel y lo están haciendo todavía aún, dando sus ofrendas y sus diezmos. Sí, recuerde que también lo puede hacer a través de la cuenta bancaria. ¿Sí? Si acaso se le hace un poquito difícil, me han dicho algunos que se puede hacer también a través del Banco del Barrio, que es el Banco de Guayaquil. Le doy el número de la cuenta de ahorros, es el 37 419 503. Repito, 37 419 503. ¿Sí? En el Banco de Guayaquil, a nombre de ¿sí?, la Iglesia Casa de Oración. Así sencillito, Iglesia Casa de Oración. Es cuenta de ahorros 37 419 503 en el Banco de Guayaquil. ¿Sí? Si quiere obviamente más información, puede comunicarse directamente por el Facebook o a través ¿sí?, de mi número ahí en el WhatsApp. Recuerde que hoy, mis amados, vamos a estar hablando de este preciosísimo tema: cómo afrontar las crisis. Amén. Cómo afrontar las crisis. Para ello les invito desde ya a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a dar lectura allí de primera mano los primeros 12 versículos. Esto nos va a enrumbar para poder de alguna forma comparar todo lo que ha pasado hasta la fecha con la pandemia, y tiene muchas similitudes que quiero rescatar, pero también de ella hay muchas aplicaciones que, si yo las considero por medio de la Escritura y las traspaso a nuestro entorno actual, amado, yo creo que es importante ¿sí?, poder considerar las guías o las directrices de Dios para poder salir de las crisis. Eso es importante. La Escritura, si bien es cierto, no me habla necesariamente de un virus en particular o de alguna crisis en particular, pero sí me habla de situaciones que se dieron en el pasado y que obviamente en Dios, Él poniendo asunto en esa anomalía, cuando sus siervos tomaron el consejo de Dios,
salieron de esas crisis, ¿sí? Posiblemente con ciertos perjuicios, pero lo importante es que pudieron estar sanos y salvos. Y eso es lo que creo que yo, y al igual que usted y todo el mundo, si toda persona en todo el mundo quiere, si quiere obviamente tener esta viabilidad, poder salir por lo menos sano y salvo de estas crisis. Ahora bien, esto está, recuerden, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. ¿Sí? Allí vamos a leer del verso 1 al versículo 12. Recuerde también, mis amados hermanos, dar a conocer, como ya se lo ha mencionado, sus testimonios. ¿Sí? Vamos, por favor, a dar a la pleitesía a Dios por medio del poder dar el testimonio de esos milagros que el Señor ha podido permitir en cada una de nuestras vidas. Sé que las oraciones en Dios son respondidas. Así que, mis amados, tenga bien dar a conocer esos milagros, esas mejorías también. Yo sé que muchos dirán, hermano, es que un día estoy bien, otro día estoy mal. Mi amado, sin importar aquello, usted dé la gloria a Dios. Deje que Él se encargue de su total recuperación. Usted haga lo suyo. Si de pronto se fue al médico, tomó a cargo su receta, usted cumpla con las disposiciones propias de la medicina, pero es Dios, siempre será Dios el que dará a todo nuestro esfuerzo, Él dará su bendición, ¿sí? Y es por su bendición que nosotros podemos obviamente salir de toda crisis. Amén. Dicho esto, mis amados, un minuto más y empezamos con la enseñanza, que hoy, como les he mencionado, vamos a hablar acerca de cómo afrontar las crisis. Amén. ¿Quiere saber qué hacer? ¿Quiere saber cómo apalear toda esta situación? Creo que hoy el Espíritu Santo nos tiene mucho que decir. Amén. Vamos a orar, y vamos a empezar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, mi Dios, por la oportunidad maravillosa que tú me brindas a través de este medio, Padre, como lo es el Facebook, en estos cultos en vivo, que yo creo que han sido de gran bendición. Son tiempos devocionales que obviamente no se enmarcan a un horario propio de culto, sino más bien a un horario ya como preparándonos para el descanso. Porque entiendo, mi Dios, que todo este desajuste, mucha gente en casa tiene que abrir, oh Dios, su tiempo para poder hacer cosas que no están habituados a hacerlas. Y quiero creer, oh Dios, que este horario es un horario donde ya la gente ha podido realizar toda actividad, donde posiblemente ya tiene acostado a sus hijos, o a su vez, si los tiene despiertos, están recostados junto a un mueble, están junto a ellos, y allí con el esposo, la esposa, de pronto los abuelos, oh Dios, toda la familia, Señor, está queriendo, antes de ir al descanso, queriendo su merienda espiritual. Padre, permite que este alimento pueda llegar de una manera efectiva, pueda llegar, oh Dios, de una manera muy especial, Padre, y sobre todo que sea una palabra que esté ajustada a las necesidades de cada uno de tus hijos. Señor, yo lo creo que así será, mi Dios. Tú eres, Padre, pertinente a la hora de dar a conocer, Padre, tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, pasemos a la escritura. Vamos, por favor, al capítulo, como le he mencionado, capítulo 27. ¿Sí? El trasfondo bíblico: Pablo ya había sido tomado preso por los soldados romanos. Ya el imperio romano, diríamos, había tomado acciones propiamente contra el apóstol. Obviamente ya usted creo que reconocerá por la insinuación de de todos aquellos que formaban en la antigüedad pues el Sanedrín, hablando de fariseos, saduceos. Ellos ya habían de alguna forma motivado a muchos para que a Pablo se lo limitara de toda esta revolución que él estaba creando con respecto a la propagación del Evangelio de Cristo. Esas acciones a la larga sí rindieron su fruto y privaron a Pablo de la libertad. Pero ya Dios había alertado al apóstol Pablo de que
esto habría de ocurrir y de que él habría de ser encadenado y que habría de ser llevado a Roma porque era necesario que él vaya y testifique a muchos, sobre todo aquellos que estaban en grandes puestos de eminencia, para que puedan ser él el instrumento para poder llevar el evangelio a las más altas esferas políticas, sobre todo, ¿sí?, de Roma. Cuando esto ya estaba en todo su apogeo, Pablo es puesto a órdenes, obviamente, de las máximas autoridades también militares, y ahora Pablo se encaminaría a la región de Italia, prácticamente para ir a la capital, que era en Roma. Y esto lo llevaría, digo yo, frente al mayor auditorio que Pablo pudo haber de alguna forma confrontado para poder entregar las palabras de su Salvador. Pero cuando Pablo fue embarcado, obviamente en una embarcación, valga la redundancia, en un navío, una situación inesperada se presenta. Y esto es lo que justamente hoy será tomado como indicio de lectura bíblica, porque hoy por hoy también al mundo entero esta situación le suscitó de manera inesperada, hablando del COVID-19 o la pandemia como tal, ¿no? o el coronavirus, como sea el nombre que se le dé. Esto apareció de manera repentina y claro, a más de uno lo tomó de sorpresa. Pero a Pablo no. Y eso es importante, porque si usted ha podido cotejar las enseñanzas en todos estos días anteriores, siempre un creyente tiene que estar, como yo creo que fui muy enfático, sobre todo el día de ayer, que el creyente siempre debe de estar preparado, aún para las eventualidades que la vida te pueda presentar, aún para esas situaciones inesperadas que posiblemente muchos creyentes los cogió, como se suele decir, fuera de base. Pero a un verdadero hijo de Dios, los males no es que no lo turban, no es que no le mueven el piso, pero se sostienen o quedan en pie, porque están preparados. Ahora, dicho todo esto como parte introductoria, voy estrictamente a la lectura. Hechos capítulo 27 dice el Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, dice macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, una ciudad costera. Y Julio, tratando humanamente, dice aquí a Pablo, obviamente este Julio vendría a ser un personaje por el cual se le encargó a Pablo, dice que lo trató humanamente a Pablo, es decir, con muchas atenciones, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Es decir, que cuando llegaron a Sidón hubo como que un atraco ahí, bajaron de la embarcación y se le permitió a Pablo poder recibir amistades. Verso número 4. Pero el viaje obviamente tenía que seguir. Verso 4. Y haciéndonos a la vela, recordando que las embarcaciones de la antigüedad no tenían motor, sino más bien sus motores eran, o los remos a través de la fuerza de aquellos que en este caso impulsaban las embarcaciones, sobre todo las de guerra, y la más común, por intermedio de las velas, que eran obviamente carpas grandes puestas en los mástiles de las embarcaciones. Y dice la escritura, versículo número 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento. Ahora, no se va a asustar de pronto por ciertos términos que voy a dar los significados, para de esa forma también ir aprendiendo un poquito de ciertos términos, sobre todo marinos, en el ámbito del lenguaje marino. Sotavento, por ejemplo, es el viento, que va por el costado, sobre todo derecho, tanto de una embarcación o de una isla, por lo general los vientos suelen tomar sus propios rumbos,
¿sí? Y los vientos, sí, que pasan sobre todo por el costado derecho, por lo general se suele dar el nombre de sotavento. De ahí, y el que va por el lado izquierdo se suele llamar barlovento. Mira, términos nuevos que la Biblia los considera y que creo que es muy importante desaznarse un poco de esto, ¿sí? Recuerda, sotavento, los vientos que van, sí, sobre todo por el lado derecho, ¿sí? Y lado izquierdo, que es barlovento. Ahora, dice Hechos capítulo 27, versículo, sí, en número 4, ¿sí? Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, es decir, por el lado derecho, ¿sí? Por los vientos que, ¿sí? Iban bordeando la isla de Chipre, el lado derecho, en este caso, por los vientos, pero dice aquí, porque los vientos, ya hablando de los vientos en general, eran contrarios. Verso 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, estas son regiones obviamente, arribamos a otro puerto llamado Mira, ciudad de Licia. Recuerda que todos estos puntos son puntos costeros. No sé si lo quieres ver en tiempo presente y con se me ocurre de pronto con nuestra costa ecuatoriana, no lo sé, pues si podrías compararlos, que llegaron a Manta, luego se fueron a Puerto Bolívar, así, toda la región costera, ¿ya? Dice el versículo número 6, y hallando allí el centurión una nave, es decir, que cambiaron de embarcación, hallaron una nave alejandrina que zarpaba para Italia, que era el lugar de destino para Pablo. Dice aquí, nos embarcó en ella. Ahora, quiero dar un aspecto adicional. Mira que voy complementando en cada texto bíblico algo. Pablo y los otros que iban junto con él no eran turistas en la embarcación, ¿sí? Quiero que entendamos esto. Pablo iba como un prisionero, iba encadenado, ¿sí? Iba con grilletes. Y estos obviamente iban pasando de custodio en custodio, ¿sí? Hasta poder ser entregado en la respectiva cárcel propiamente, ¿sí? De la ciudad de destino final, ¿ya? Versículo número 7 ahora. Navegando muchos días y despacio, dice ahí, porque recuerda que los vientos eran contrarios, o sea, los vientos no los impulsaban para Italia, sino al contrario, y los iba haciendo retroceder. Por eso es que se apegaban a las costas o a las islas, para que la isla sea como que una especie de muralla donde pegue el viento y la nave, si posiblemente, pueda maniobrar, ¿sí? De una mejor manera. Por eso los vientos de sotavento. Ahora, dice el verso 7, y llegando a duras penas frente a Gnido, que era otro lugar, porque nos impedía el viento, navegamos ahora a sotavento, pero de la otra isla, Creta, ¿ya? Frente a Salmón, ¿sí? Salmón es otro puerto. Y dice aquí, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo número 9. Y dice aquí, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, es decir, un tiempo por el cual muchos dicen que fue que Pablo salió, como por decir, un domingo y pasó hasta el sábado, casi toda una semana, y por lo general sí se acostumbraba el día de reposo, sí, se acostumbraba muchas veces a ayunar, pero claro, lo hacía era Pablo, o por lo menos Pablo acompañado con otros creyentes. Dice aquí, Pablo les amonestaba, y esto es importante, ¿sí? Del versículo 9, voy a terminar de leer el verso 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas o de nuestras vidas. Ahora, hasta el verso del capítulo 27 leído, verso 9 y 10, algo comienza a suceder. No solamente porque ya se veía desde el punto de partida hasta donde ya habían llegado, que era prácticamente este puerto llamado Buenos Puertos, que ya todo el trayecto era un trayecto peligroso. Era un trayecto por el cual se podría decir que no estaba el clima aportando en nada como para poder navegar con seguridad. Sobre todo en época de invierno, los vientos, sí, en las regiones europeas suelen ser en mar abierto muy, muy fieros
Y esto obviamente podría poner a, diríamos, a cualquier embarcación en grave peligro. Y mucho más si esas embarcaciones, si nos vamos a esa época, eran prácticamente empujadas por el viento. Hoy por hoy, como quiera, tenemos embarcaciones a motor, ¿no? Entonces, la situación cambia un poco, pero ni aún así puede haber 100% de seguridad. Ahora, pero aquí hay algo importante. En el versículo 9 al versículo número 10, Pablo, al ver toda esta situación, por lo menos se puede considerar en el verso 9 que Pablo hace la labor de buscar a Dios en un ayuno. Y allí, en ese ayuno, estoy completamente seguro que Dios comenzó a revelar, ¿sí?, dentro de todo digamos, vía crucis, ¿sí?, qué es lo que posiblemente sí pudiera ocurrir. De ahí que Pablo, ya en el versículo número 10, ya salido del ayuno, llamado, se dirige obviamente o tiene la oportunidad en Dios de poder dar a conocer, sobre todo a los que dirigían la embarcación, o de pronto al que lo habían a él encargado. Recuerda que él era un prisionero, pero con cierto privilegio. Pablo, a diferencia de los demás prisioneros, él era, ¿sí?, o manejaba su doble ciudadanía. ¿Sí? Pablo tenía doble ciudadanía, porque sí, él era también, más allá de ser judío, también era romano, ciudadano romano. ¿Sí? Esto, bueno, será motivo de otra enseñanza, porque si no me voy a tomar demasiado tiempo, pero sin embargo, eso a él le dio, ¿sí?, ciertos privilegios, ¿sí?, como para poder tener acceso de pronto a la de palabra, poder ser oído por algún superior. Y es allí, en el versículo número 11, donde al parecer ese centurión que fue el que lo embarcó en este navío, ¿sí?, dice la escritura que él lo hace saber, ¿qué cosa? Que la navegación iba a ser con perjuicio, que iban a haber mucha pérdida, que no solamente iba a perder el cargamento la nave, sino también la nave estaba involucrada en ese perjuicio, y sobre todo, y creo yo lo más valioso, las vidas que iban en esa nave. Verso 11, pero el centurión, ¿sí?, daba más crédito, dice allí, al piloto y al patrón de la nave. ¿Sí? Es decir, en cuanto, hay unos que dicen que esto es a la estructura propiamente, ¿sí?, de la embarcación, porque era una embarcación aparentemente, ¿sí?, de guerra, ¿sí?, porque era una embarcación que se utilizaba para traslado, sobre todo del cuerpo militar propiamente de los romanos, y de pronto su estructura era un poquito más firme. Por eso el centurión se sintió hasta cierto punto confiado, y la advertencia de Pablo no fue más allá que, digo yo, como que tomada de poca importancia. Y dice la escritura, versículo 11, en la parte final, dice aquí, le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, mira que es el tiempo de invierno, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, ya era obviamente un lugar mucho más cercano luego de Creta, para ir a Italia. Dice aquí, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar en otro lugar, es decir, invernar en Fenice. ¿Por qué? Porque Fenice posiblemente era la ciudad con mayor, diríamos, comodidad en cuanto a infraestructura, cosa que obviamente el punto anterior no lo era, hablando de buenos puertos. Ahora bien, hasta allí, en términos generales, la situación. Cuando nos adentramos en el verso 13 en adelante, entonces comienza la crisis. ¿Sí? Ya de por sí había ciertas migajas. Ahora, quiero por favor que usted comience a cotejar lo que dice la Biblia con la situación que vivimos, desde su inicio hasta su fin. ¿Sí? Bueno, hablando de fin hasta la fecha. Cuando apareció el tema de la pandemia, ¿sí?, no apareció como tal, obviamente. Se escuchaba, sí, a la distancia. Dicen, mira que a veces los creyentes, toda persona suele decir, bueno, eso es allá por la China. O sea, uno lo ve como que un punto muerto en el espacio, ¿no? Pero, mi amado, toda ciudad, todo país
pertenece al globo terráqueo, obviamente, pertenece a la Tierra. Pero a veces uno minimiza demasiado las cosas, porque como lo ve tan distante, como lo ve tan lejano, y además de eso, como le ve poco riesgo a las situaciones que puedan darse en otros países, uno piensa que esto no va a tener, ¿sí?, una afectación directa a un país que prácticamente está al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. No lo sé. Uno podría decir, hermano, pero ¿y en qué nos puede afectar que una persona se contaminó? Si, hablando del caso cero, ¿no? Se contaminó de un virus nuevo. Uno podría decir, ¿qué posibilidades hay de que esa nueva enfermedad me llegue a mí? ¿Sí? O me golpee a mí, de entre los más, porque actualmente somos más de 7.000 millones de habitantes. Dice, ¿qué posibilidad hay que me haya? O sea, es una en 7.000 millones, ¿sí?, que me pueda pegar. Pero no nos dimos cuenta de que más allá de lo que ya estaba ocurriendo y en la ciudad de Wuhan, allá en la China, llamado, comenzó en ese pequeño punto, en esa pequeña ciudad, comenzó a manifestarse de a poco, obviamente, cada día más y más y más los casos, que llegó un momento en que esto trascendió sus fronteras, continuó prácticamente con los países aledaños, se internó en Europa y de Europa brincó de una manera abismal. Mira, más rápido llegó el virus de Europa a Ecuador que de Europa propiamente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la verdad muchos migrantes. Cuando hubo aquí, ¿te acuerdas el asunto de la debacle financiero, cuando hubo el cambio entre el dólar, entre el sucre y el dólar? Mucha gente migró tanto a España, a Italia y a todas las ciudades europeas. Y claro, al haber mayor cantidad de ecuatorianos en estos países que son hoy por hoy los más golpeados de toda Europa, y al tener obviamente un acceso directo por medio de las aerolíneas, ¿sí?, Guayaquil siendo, creo yo, la mayor cantidad de personas que migraron para estos países, llamado, fue una puerta de acceso directa. Tanto así que hoy por hoy se puede entender que ese fue uno de los agravantes por los cuales esta ciudad, sobre todo en esta provincia, se haya contaminado de una manera tan abismal, que otras ciudades que no tuvieron de pronto en sus crisis, no tuvieron intenciones de dejar su país. Pero bueno, circunstancias que en su debido momento nadie las sopesó, pero que hoy obviamente dan lugar a todo lo que está pasando. Ahora bien, pero dejando a un lado la situación de cómo se gestó o no, algo es seguro: la crisis apareció. Y ya estando manifestada, el aspecto principal hoy por hoy, justamente porque eso es lo que el Señor quiere en esta preciosa noche darnos a conocer, es cómo afrontarla, cómo poder, ya teniendo la crisis, ¿sí?, cómo poder desarrollarme, cómo poder decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decimos nosotros en lenguaje muy común, si ya la leche se derramó, ¿qué tengo que hacer? Dirá, hay que limpiar, sí, pero ya me quedé sin leche. ¿Qué hago ahora? Mi amado, desde el verso 13 en adelante, vamos nosotros entonces a poder ver qué ocurrió y cómo Dios va a dar las debidas directrices, que es lo que hoy obviamente quiero rescatar a través de esta lectura en Hechos capítulo 27. Dice en el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían, es decir, lo que deseaban, es como que el clima mejoró un poquito, ¿sí?, levaron anclas, que son obviamente, bueno, no quiero entrar en cada término, pero las anclas vendrían a ser, mi amado hermano, ¿sí?, como aquellos aparejos de la nave que sirven para poder sostenerla en tierra, ¿sí?, en el fondo del mar. Levantaron las anclas e iban costeando Creta, la isla de Creta. Pero no muchos, dice aquí, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado. ¡Wow! Dice aquí, llamado Euroclidón. ¿Sí? Estos, diríamos, nombres o términos de este huracán, llamado hermano, son puestos, diríamos, propiamente por los
diríamos, por los personajes, ¿sí? Que de alguna forma le dan su propia autoría. Así como cuando aquí, hoy por hoy, no sé, se me ocurre, el presidente de Estados Unidos dice, a este llamémosle la corriente del Niño, a esto llamémosle, creo que el huracán Andrés, cosas como esto. O sea, le dan simplemente el nombre, pero el fin es el mismo, es un huracán. Y esto como tal tendrá sus repercusiones. Y usted sabe hoy por hoy, ya por vistas satelitales, que los huracanes son, mi amado hermano, si pueden ir en cuanto a su grado de daño, ¿sí? Son catalogados, en función de números, los catálogos. Un huracán de grado 5 o de número 5 son, diríamos, donde ya los vientos sobrepasan sus 200, 300 kilómetros por hora. O sea, terrible. Usted sabe bien por las noticias actuales, por los medios que tenemos, cómo hay huracanes que pegan regiones costeras y devastan ciudades enteras, malogran, ¿sí? Ciudades enteras, arrancan postes, arrancan árboles, ¿sí? Desde sus raíces, tiran abajo casas, o sea, terrible. Ahora, esta situación fue la que se suscitó justamente, mi amado hermano, en aquel sector que lo dice la Escritura, costeando ya la isla de Creta, y que apareció de manera repentina sobre, sí, la embarcación donde Pablo se encontraba. Tú te puedes imaginar ya la crisis que esto provocaría. Algo pues sin descripción. Dice en el verso 15, y siendo arrebatada la nave, es decir, ya la nave quedó por estos vientos huracanados, quedó prácticamente a la deriva de qué cosa, del huracán. Ya la nave no podía ser navegada, ya no podía ser manipulada, ya no podía ser, más allá de que el centurión acreditó que el piloto tenía la suficiente habilidad y destreza. Mi amado, aún para el mejor doctor, aún para el mejor chofer, aún para el mejor profesional, cuando la situación, cuando la crisis aparece, y esta obviamente sobrepasa las capacidades de los profesionales, mi amado, no importa la habilidad, la técnica, la destreza, la cualidad o el conocimiento. Yo te pregunto, si a un nadador se le presentara diríamos, ¿cómo le llamamos esto en el mar? Un remolino, o aún en los propios ríos, un remolino. ¿De qué le servirá así tenga medalla de oro olímpica como nadador, si un remolino, ¿sí?, de manera inesperada se le presenta? ¿Acaso no lo sumergirá, no lo introducirá en las profundidades y lo ahogará? Si a un médico atendiendo a un paciente, posiblemente, no sé, se me ocurre, mira que tuvimos un caso en iglesia de un hermano, bueno, obviamente tomo la referencia porque creo que es muy válida, me está viendo también en esta noche, lo veo que está conectado, disculpará hermano si lo nombro, pero quiero rescatar obviamente por la enseñanza lo que Dios quiere transmitir a las vidas. Si un odontólogo, por ejemplo, llamado, para él es una rutina extraer una muela, un diente, pero ¿qué hay si se complica a lo que se extrae y el paciente al que se le saca el diente, y él obviamente no atendiendo en ese momento, sino por el dolor, llevado por él, dice, no doctor, sáqueme nomás, y el doctor viene y ¡pum!, saca. Pero ¿qué tal si ese paciente tiene homofilia? Es decir, un fluido de sangre que no se puede contener. Amado, ¿de qué sirve la capacidad del médico? ¿De qué servirá, mi amado, sí, la capacidad, sí, de pronto aún de un mandatario, de un presidente? Vamos a ponerlo ya en plano un poquito más apegado a nuestra realidad. ¿De qué servirá la destreza de un ministerio, de un gobierno, cuando la crisis sobrepasa, ¿sí?, la capacidad de contención de un país? No hay dinero que alcance. No hay, porque esto, yo que veía hoy noticias, decían, pero ¿qué no aprendimos nada cuando tuvimos el terremoto? Porque pareciera ser que esto nos cogió como nuevo otra vez. Y allí, mi amado, porque Pablo sí, eso sí, Pablo sí le va a dar a toda esta gente, a toda la tripulación, sí le va a dar su alada de orejas. Porque fue desestimada su palabra, fue desestimada la advertencia que Dios en un ayuno le dio para que por lo menos usen de prudencia, ¿sí?, y puedan estar preparados
para las crisis. Ahora, cuando vuelvo al texto bíblico, versículo 15, dice que la nave fue arrebatada y no pudiendo poner proa al viento. Mira, ahora, usted sabe que un barco, bueno, no es visto como un vehículo, ¿no? La parte frontal y la parte posterior, ¿sí? La parte de atrás. La parte frontal en un carro, por lo general, usted encuentra el motor. Ahora, cuando se habla de proa, se habla de la parte delantera del barco, ¿sí? La punta del barco, en la parte de adelante. Entonces, dice la escritura que no pudieron poner la proa, la parte de adelante, para que sea empujada por el viento. No, es decir que el viento prácticamente había volteado la embarcación y podríamos bien decir que era la popa la que iba por delante. Es como tratar de conducir viendo por el retrovisor para atrás, pero con un agravante. No tenían el control del volante, en este caso del timón. El viento huracanado hacía y deshacía de la nave como como una pajilla en medio, sí, de una ventisca. Y dice la escritura, versículo número 15, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya te puedes imaginar qué crisis. Hoy por hoy, ¿cómo te está tratando la crisis, amado hermano y amado amigo? ¿Cómo te está tratando? Siendo honesto, ¿cómo estás de recursos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu, digamos así, con ese pequeño, si es que acaso lo tienes, ese pequeño contingente guardado? ¿Cómo va? ¿Avisoras algo a futuro como para decir, no, tranquilo, se me acaba esto y después agarro de acá? ¿Cómo va tu contingente? ¿Cómo va tu ánimo? Porque, vuelvo y repito, si tú miras las noticias, pinta para mal el asunto. O sea, esto, si bien es cierto, puede ser que se levante la cuarentena, se levante el estado de excepción, pero lo que viene después de esto, ya por ahí yo escuchaba, y no es con el afán de asustarte, mi amado, es con el afán de que pongamos los pies sobre la tierra. Está pronosticado que por lo general se perderá un 30% de los empleos que hoy por hoy mucha gente lo tiene aparentemente seguro. ¿Por qué? Porque quienes te han brindado la oportunidad de trabajar con ellos, mi amado, prácticamente han dejado de vender, han dejado de recibir ingresos. Y la pregunta clave es, ¿cómo te van a pagar? Si tú fueras el dueño del negocio, vamos a suponer que vendieras algo común, pollos, pero cerraste tu negocio. Y si tenías a tu cargo 10 personas y tienes un mes sin vender un solo pollo, te pregunto, si abres mañana, ¿cómo vas a pagar durante ese mes que no trabajaste? ¿Con qué te vas a solventar? Y lo que es más bonito, ¿tú crees que la gente, cambiando el giro del negocio del pollo y poniendo otra cosa, vamos a suponer que vendías llantas o vendías ropa o vendías, cualquier cosa? Amado, la gente salido de esta crisis, ¿tú crees que va a tener el poder adquisitivo para ir y decir, ya se pasó la crisis, ahora sí me voy a la vía a comprarme unos pantalones? Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Cierto que los que venden, qué sé yo, juegos de tecnología, cierto, ya se acabó, voy a ir corriendo a comprarme un PlayStation. Eso no va a ocurrir, amado, porque ha quedado un hueco en el aspecto financiero, donde la gente a lo mucho lo que va a hacer es tratar de, por lo menos, si algo va a comprar, va a ser lo más básico, lo más elemental, lo más necesario. Un ejemplo se me ocurre, personas que venden pintura, por ejemplo. ¿Tú crees que hoy por hoy esos negocios que, no digo que no han sido rentables o por lo menos han subsistido, tú crees que la gente va a decir, cierto, después de la crisis voy a pintar la casa? No, quedarán ahí. Y ellos a su vez tienen gente, tienen también compromisos que cumplir y que no van a poder solventar. Muchas empresas van a quebrar. Mucha gente va a quedar en la calle. Y la crisis, mi amado, dicen los entendidos, te digo lo que yo escuchaba, esto por lo menos va a tomar un año
en tratar de estabilizar, y luego de la estabilización, recién a partir de así más o menos como un paciente crítico, entra grave. ¿Cuál es la importancia de poderle ayudar a un paciente grave? Estabilizarlo. Ahora, ¿qué tiempo demora la estabilización de un paciente grave? Dependerá obviamente de la reacción que tenga el cuerpo frente al tratamiento que se haga. ¿Me explico? Si él tiene buen organismo, ya puede ser que en 3 meses esté bien. Pero si está debilitado, si está resquebrajado, si tiene agravantes, puede tomar tranquilamente 1 año o más. Y la segunda faceta de esto es ya una vez que lo estabiliza. Pregunto, estabilizado el paciente, ¿tendrá las fuerzas para producir? No. Dentro de la estabilidad es como cuando uno sale de terapia intensiva y de ahí ¿a dónde vas? Cuando sale, ¿a dónde lo transfieren? A sala. Salió de la terapia intensiva, va a sala. ¿Y en sala cuánto tiempo pasa el paciente? 1 mes. La pregunta es, y una vez que sale de sala, esta es la tercera faceta, y va a su casa, ¿ya va a trabajar? No, mi amado hermano. Esas crisis son las que a través de la Escritura, cuando vamos a Hechos de capítulo 27, son las que se van a ir, ¿sí? Diríamos así, se van a ir desarrollando, pero que gracias a Dios, Pablo recibe un consejo divino en medio de la crisis. Ya lo había recibido como advertencia antes de que la crisis se llevara a cabo. Pero luego le vendrá de Dios en plena crisis, y eso es lo que Dios hoy quiere darte a conocer. Porque Dios, aún si no estuviste precavido, si no atendiste a la voz de lo que el Señor decía, advirtiéndote de lo que posiblemente podía pasar, y tú pensaste, no, tranquilo, que esta crisis yo la paso, yo tengo dinero en el banco, tranquilo hermano, que yo tengo una bodeguita y ahí tengo metido como 10 sacos de arroz, 10 cajas de atún, no, esto yo lo paso, tranquilo nomás hermano. A muchos hoy por hoy, todos esos recursos, todas esas fiables confianzas en sus propios, obviamente, opiniones, hoy por hoy, mi amado hermano, están sumamente angustiados al ver que todo eso en lo que ellos se apoyaban hoy ya no está. Ya no está. Y si a esto le añades las medidas que obviamente se tienen que tomar, porque eso es por fuerza, se tienen que tomar, claro, unas acertadas, otras desacertadas, unas que van con buena intención, otras que, no digo que van con mala intención, pero que van más posiblemente a debilitar aún más tu bolsillo, pero que aún así hay que tomarlas. Igual, mi amado, tú dirás, salgo de la crisis y apenas cobre me van a mermar tanto. Chuzo, tremendo. Como que se agrava más todavía el asunto. Y dice la Escritura, versículo número, ¿sí? Ven conmigo por favor, estamos en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 15. Y siendo arrebatada la nave por ese huracán, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 16. Y habiendo corrido, dice allí, a sotavento, ya sabes tú lo que implica eso, ¿sí? El viento que va de costado derecho, ¿sí? En este caso de la nave, ¿sí? De una pequeña isla llamado Clauda, con dificultad, dice allí, pudimos recoger el esquife. Ahora, ¿qué cosa es el esquife? Bueno, el esquife como tal son los típicos botes salvavidas que tiene una nave, ¿sí? Es el típico bote salvavidas que tiene una nave, ¿sí? Es decir que ese esquife era la única garantía de que si algo le ocurría a la nave, a la gran embarcación, ¿sí? El esquife era el bote salvavidas. Eso lo pudieron, dice, ¿sí? En la palabra, que lo pudieron rescatar, ¿sí? Versículo número 17. Y una vez subido a bordo, ¿sí? Usaron de refuerzos, me imagino que troncos, amarras, piolas, ¿sí? Usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Por qué? Porque la nave parecía que se hacía pedazos.
Mi amado, el otro día, la semana pasada fue dejando unas funditas de comida que llevamos a una peatonal, a una hermana. Se levantó un vientecito un poquito fuerte y había una señora con unos muchachitos ahí jugando. Y bueno, para mí, un calor fuerte que estaba haciendo, pero el viento me llegó como refresco a mí, la verdad, porque me ahogaba. Pero la señora, cuando vio que el viento comenzó medio a soplar algo fuerte, y por ahí los techos, sí, parecía que se arrancaban, la señora agarró a sus hijos y con cara de pavor, ¿sí?, se metió, pero casi que corriendo a la casa. Ahora, eso con un vientecito liviano. Mi amado, no estamos hablando de un viento liviano, estamos hablando de un viento huracanado que superan los 200 o 300 kilómetros por hora. La nave se estaba deshaciendo, se estaba haciendo pedazos. Así como muchos países hoy por esta crisis, están hechos pedazos. Las economías hoy del mundo entero están hechas pedazos. El sistema de salud está hecho pedazos. Y algo más importante, el ánimo de la gente está por los suelos. ¿Sí? Y eso es lo que más preocupa. Porque puede ser que la casa se caiga en pedazos, pero si el ánimo de quienes vivieron en esa casa está por alto, ellos dirán, tranquilo hermano, la volvemos a levantar. Vamos. Pero si el ánimo tuyo está hecho pedazos, ¿con qué ánimo, con qué deseo podrías decir, vamos a levantar la casa? Versículo número 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo, dice allí, temor de dar en la sirte, ya vamos a decir qué es, arriaron las velas y otra vez, y quedaron a la deriva. Ahora, ¿qué es este término llamado sirte? Mi amado, esto es una elevación de arena en el fondo del mar. Recordando que ellos estaban pegados, ¿sí?, a la isla llamada Clauda. ¿Qué es lo que ellos temieron? Vieron la isla cercana. Yo me imagino que quisieron arrimar la embarcación a la isla para atracar allí y bajarse. Pero hubo un problema. ¿Sí? Ellos, mi amado hermano, queriendo obviamente llegar a esa región costera, comenzaron a darse cuenta de que habían bancos de arena. Y eso es lo que se denomina como una sirte. Y si daban en un banco de arena en pleno mar, sí, porque hay zonas elevadas, obviamente no había, hoy por hoy existe la tecnología y están los sonares que mandan ondas y se puede ver qué profundidad o se puede ver el relieve del fondo, pero en ese entonces no. En ese entonces se tiraban piolas, sí, con pesos en las puntas, y por ahí se hacían nudos cada cierta brazada y uno decía, ¿cuántas brazas hay? 5, 4, o sea, de profundidad más allá de lo que la embarcación sí se sumergía en la superficie del mar. Y ellos, dice la escritura, tuvieron que otra vez, sí, arriar velas y quedaron a la deriva. ¿Por qué? Porque los bancos de arena en esa región, en esa isla llamada Clauda, al parecer eran muy comunes. Y dice el versículo en el número 18, pero siendo combatidos, mira, por una furiosa tempestad, al siguiente día tuvieron que, dice aquí, empezaron a alijar, ¿sí? ¿Qué cosa? La nave. Y cuando habla de alijar, prácticamente es a quitar peso. Porque si habían demasiados bancos de arena y por el peso la embarcación obviamente se hunde un poquito más en el agua, si quedaba entrampada, hasta ahí llegaba todo. Mi amado, esta situación, en vez de, podríamos decir, de verse como que mejoraba, iba empeorando. Ya que en el siguiente versículo, en el verso 19, dice la Biblia, recordando esto, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y cuando se habla de aparejos de la nave, se habla de aquellas cosas que están en una embarcación, pero que posiblemente no sean tan necesarias. Un ejemplo. Hay camarotes en una embarcación, ¿no?, que se denomina como pequeños dormitorios. ¿Qué se podría botar? Tranquilamente, si tiene puerta el camarote, se le sacan las puertas y se las bota.
De pronto, si hay una camita de madera y está el colchón encima de la cama, ¿qué se bota? La cama de madera se va y se queda solo el colchón. ¿Me explico? Es decir, todos aquellos implementos propiamente que uno pudiera desechar, lo botaban, lo botaban, lo botaban. ¿Para qué? Para que la embarcación se alivianara lo más posible para no dar en la sirte, para no dar en los bancos de arena. Y esto penosamente con una tempestad, como lo dice la Biblia, furiosa tempestad. En el versículo número 20 dice la Escritura, y no apareciendo ni el sol, ni las estrellas, muchos días, es decir, que todo se nubló, o sea, ni siquiera había como para poder ubicarse, así, con brújula por ahí. Pero todo esto, ¿sabe por qué, mi amado? Porque le dieron más crédito. ¿A quién le dieron más crédito? El centurión. A la destreza del piloto. ¿Y a quién más? A la destreza de la nave. Versículo número 20 dice, y no viendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, es decir, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta ahí podríamos decir la magnitud de la crisis. Perdieron toda esperanza de salvarse. ¿Cómo están tus esperanzas actualmente, mi amado amigo, mi amado hermano? ¿Cómo estás? Sé honesto. ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves que va el país? ¿Cómo ves que va la ciudad? ¿Cómo ves que va tu trabajo? ¿Cómo ves que va, sí, el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Es como que pinta para bien todo esto? Y mucho más si sabemos que por la Escritura estos son principios de dolores. Porque así lo dice la Biblia. A mí no me gusta infundir a la verdad. Una hermana me dice, hermano, me da miedo todo esto. Bueno, sí, a mí también. A mí también me da temor. A mí también me da cierta, diríamos ya en el corazón, cierta angustia. Mas, sin embargo, cuando uno pierde toda esperanza, mi amado, ahí cuando ya no hay más que hacer, yo creo que cuando más grande es la tempestad o más feo se pone la situación, es cuando sale en medio de esa oscuridad un rayo de luz. Es justamente allí cuando el hombre dice, hermano, no se puede, es cuando se escucha desde los cielos a alguien decir, yo puedo. Y en el versículo 21 comienza lo que hoy Dios quiere, que tú no solamente escuches, sino que tú comiences en Dios a hacer. ¿Cómo afrontar esa crisis? Desde el verso 21 en adelante, entonces, podríamos decir que tenemos aquí, yo ya quisiera que un gobierno o un estado o el mundo cogiera este consejo bíblico, cogiera esta directriz y lo aplicara, y yo te aseguro que Dios lo sacaría de la crisis. Esto no se trata de pedirle a Dios que pare la tormenta. Las tormentas no van a parar. Esto no se trata de pedirle a Dios que, Señor, no permitas que haya un Euroclidón, como lo dice aquí, o una tempestad furiosa. Mi amado, las tempestades, por más que oremos, no van a cesar. Entendamos esto. Esos huracanes que Dios va a permitir, hablando de pruebas, hablando de que esto se pondrá cada vez peor, eso no lo vamos a impedir con nuestras oraciones. Eso debemos de entenderlo, porque estaríamos yéndonos en contra de la voluntad soberana o perfecta de Dios. Es como decirle al Señor, Señor, que no hayan terremotos. Si ya el Señor lo dijo, señores, habrán terremotos. Señor, oro a ti para que no hayan guerras. Señores, va a haber guerras. O sea, Dios ya lo dijo. Y me lo dijo para mantenerme atento a todo esto. No me lo dijo para que el Señor no me dijo, vea, te voy a decir que van a haber guerras para que tú ores y que no haya. No. Va a haber pestes. Ya el Señor lo dijo. Va a haber hambres, hambrunas. El Señor no me lo dice para que yo ore para que no pase.
sino para que yo orando me prepare y pueda pasar la crisis. Y claro, mientras más se acerca el día de la venida del Señor, es evidente, mi amado hermano, que más preparado debo de estar. Ahora bien, ¿qué hacer en los tiempos de crisis? Desde el verso 21 en adelante vamos a encontrar las guías de Dios para poder, diríamos, mantenernos a flote. Escuchemos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, mira por qué, y aparte hasta la comida la habían botado, me imagino yo, puestos en pie en medio de ellos, lo primero que Pablo hará es esto. Dice allí, dijo, y esto, mi amado hermano, es lo que yo ya te lo anticipaba. Yo ya quisiera que este texto lo leyeran los mandatarios, los gobernadores, los alcaldes, todos los que están en autoridad. Esto es lo primero. Dar a conocer las razones o las advertencias de Dios. Es lo primerito. No se puede empezar a afrontar una crisis sin estar primeramente bien entendidos del por qué pueden venir las crisis. Es lo que hace un médico, de hecho. Tú vas a un médico, obviamente nadie busca a un médico estando bueno, sino enfermo. ¿Qué es lo que te dice el médico? Más allá de decirte qué te pasa, y te dice esto, lo otro, tengo fiebre, tengo esto, listo. Pero por lo general, ¿qué es lo que te suele decir un médico? Lo primerito que te hace es alarte las orejas. Un buen médico hace eso. Me recuerdo tanto que a mi esposa tenía un médico, no me recuerdo el nombre, que siempre cuando uno llevaba a su muchacho enfermo, a uno le alaban las orejas. Pero señora, usted que no lo cuida, o esto, que lo otro, ¿cómo es posible que el niño lo deje así? Por lo general, eso hacen los médicos. ¿Sí? Por lo general, todo médico trata de, ¿qué cosa? De dar una advertencia por si acaso la enfermedad que se presente haya sido por, en este sentido, un descuido. Claro, hay cosas que son eventuales, obviamente, que uno, por mucho cuidado que tenga, o previsión que pueda llegar a aplicar cuando se presenta una situación inesperada, se presenta y punto. No se puede responsabilizar a nadie. Pero sí hay males donde, mi amado hermano, se pueden establecer a los responsables. Y eso es lo que hace Pablo en ese sentido. Y eso es lo que Dios, en todo caso, nos apercibe. Los males que la humanidad experimenta, mi amado, como lo escuché y yo creo que lo mencioné en muchas otras enseñanzas pasadas, iniciales de hecho, el mal comenzó en el huerto del Edén. ¿Sí? El mal comenzó en el huerto del Edén. Eso lo decía nuestro hermano Dante Gebel en su debido momento también. El mal del hombre empezó en el huerto del Edén. Hoy por hoy esta tierra clama y gime aún a ser libertada para poder ser en Dios administrada por los hijos de Dios. Pero ¿por qué clama la tierra? ¿Por qué la tierra se descompensa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Es por causa del pecado del hombre. Ahora, eso es lo que Pablo le dirá. Versículo 21, ven conmigo. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, y me imagino que ahí estaba el centurión, ahí estaba ese piloto y viendo la nave hecho pedazo. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir, y ahí está lo penoso, este perjuicio y pérdida. ¿Se acuerda usted los versículos anteriores? ¿Qué les dijo Pablo? He estado en ayuno y el Señor me hace sentir en mi corazón de que no zarpemos, de que nos quedemos aquí. ¿Qué le dijo el centurión? No, ¿qué vas a creer? Tranquilo, que esto lo pasamos. Mira ese piloto condecorado, tiene años de experiencia. Mira la nave, mira la embarcación. Esto es seguro, esto no se hunde. Oh, sorpresa. La embarcación estaba prácticamente en esqueleto.
y tenían a un piloto experimentado, no digo que no, pero sin saber qué hacer, porque el mal clima, el huracán o la tempestad superó sus habilidades, superó su genialidad. Mi amado, esto que hoy llegó al mundo entero, superó todo. Ni aún los países, y esto creo que esto sí debemos de ser muy, pero muy conscientes. Yo sé que Ecuador a veces se lleva el premio en muchas cosas negativas, y es, claro, hoy por hoy esto no ha sido la excepción, pero esto que está experimentando Ecuador y que está en el mundo entero, también superó a los países considerados del primer mundo. Quiero que entiendas esto, ¿eh? No quiero hacer leña tampoco del árbol caído. Esta crisis llamada coronavirus o COVID-19 superó aún la tecnología, el sistema de salud, la economía, aún de los países denominados del primer mundo, o de primer orden, o de mayor captación de divisas y de tecnología y de todo lo que se pueda ocurrir. Superó. No hubo hospital en el mundo, sea de europeo, a veces mucha gente viaja a Europa y dice, no, allá está las eminencias. Superó. Y claro, Ecuador no fue la excepción. ¿Que se pudo haber manejado un poco mejor? Bueno, sí, es evidente que sí. De que debimos de haber sido más previsivos, claro que sí, pero bueno, ese es el mal de nuestra nación, penosamente. Mi amado, pero esto no fue algo, ¿sí?, que ciertos países la pasaron bien y otros no tan bien. No, esto golpeó y superó las expectativas aún de los mejores políticos, de los mejores doctores, aún de los mejores científicos. Superó. Y allí es donde Pablo les dice, ¿por qué no me oyeron? ¿Por qué no me oyeron? Y esto es el primer orden que usted debe de afrontar para poder superar una crisis. Dicen por ahí muchos que yo no vuelvo a tropezar 2 veces con la misma piedra. Y eso es lo primero que Dios quiere que tú hoy, en Dios, lo recibas. Presta atención cuando yo te hablo. Es lo que está diciendo Dios en esta preciosa noche. Para poder superar una crisis, primero debes de estar consciente de que Dios, mi amado hermano, te da ante todo la advertencia. Apercíbete, por favor. Porque más crisis van a venir, te lo aseguro. Pero si no aprendiste nada hoy de la crisis y mañana te vuelve a sorprender una crisis, entonces, ¿dónde estuvo? Dirán los que cuentan cuentos. ¿Dónde estuvo la moraleja? ¿Dónde estuvo la experiencia vivida? Algo te tiene que quedar. Y allí Pablo le dice, el Espíritu Santo le dice a todos los presentes, hubiera sido conveniente no salir. Es decir, hubiera sido muy conveniente, si ya lo filtro por la situación actual, hubiera sido muy conveniente, ya escuchando de lejos que venía el mal o que se estaba dando el mal, haber hecho todas las medidas preventivas, no para que no llegue, porque iba a llegar, pero no para que nos golpeara con semejante magnitud. Yo me recuerdo tanto que en las primeras noticias, cuando recién arrancó esto del coronavirus aquí en el país, dijeron, si en el aeropuerto pusieron una mesita y un señor con un aparatito queriendo tomar la temperatura a los que venían en los vuelos, y que se acercaban a él los que querían y los que no pasaban. Claro, ¿por qué? Porque nunca creyeron que esto iba a tomar la magnitud como el huracán a semejante escala. Hoy por hoy, mi amor, fumigan pero a diestra y siniestra. Pero, ¿por qué no me oyeron?, dijo el Señor. Mi amado, esto como primer punto tiene que dejarnos como consejo
sí, con las orejas bien paradas. Hermano, de aquí en adelante, esto no nos puede coger desapercibidos. Apercibámonos. Apercibámonos, iglesia. Dice pues más adelante el Señor, versículo número 23. Recuerda, primero debemos de estar apercibidos. Ya no nos puede coger una situación como esta a la deriva. 2, versículo 23. Porque esta noche, dijo Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien, dice aquí, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, segundo punto, no temas. ¿Te acuerdas de este tema que lo hemos tratado en otros puntos de predicación? Primero, tienes que estar apercibido. Cuando Dios te da una advertencia, por favor, es como el hijo rebelde, que el papá le dice, hijito, papito, no salga, ya es muy tarde, no salga. Y el muchacho, ¿qué hace? Ay, papá, que tú estás viejo, la vaca no se acuerda cuando era ternero, hace la bulla, agarra, sale, ¡pah! Pasa la desgracia. ¿Qué es lo primero que dice el papá? Cuando ya, papá, ayúdame que te caí preso. ¿Qué es lo que le dice? Yo te lo advertí. Yo te lo dije. Yo te di la advertencia. Apercíbete. 2, si ya estás en la crisis, ¿estás perdido el asunto? No. Ahora Dios le dice a Pablo, para que se lo diga obviamente a los que estaban en la crisis, no tengas temor, no temas. Mi amado, si ya estamos en la crisis, si ya estamos en la situación, mi amado, no permitas, te lo suplico, no permitas que el miedo, el terror gobierne tu corazón. No permitas eso. Agárrate de valor. Yo tengo textos bíblicos, mis amados hermanos, que pueden de alguna forma respaldar estas palabras, pero obviamente me tomo demasiado tiempo. Mi esposa me dice, mucho predica, corta. Te doy, por favor, las citas bíblicas. Salmo 31, verso 24. ¿Sí? Salmo 31, versículo número 24. Y también te doy, allí en ese salmo, también te doy, bueno, hay muchos textos bíblicos, a la verdad, donde el Señor nos demanda de que confiemos en Él. Mi querido hermano, yendo obviamente al texto, el Señor le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César, hablándole a Pablo. Es decir, mi amado, en medio de la crisis, primeramente apercíbete. Segundo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios, si en algún momento te hizo, ojo, si Dios en algún momento te hizo a ti, mi amado hermano en la fe, mi amado amigo, de pronto que estás también queriendo involucrarte con tu Dios, si Dios a ti te hizo una promesa, Él la va a cumplir sin importar la gravedad de la crisis. No tengas miedo. No permitas que tu corazón caiga en desesperación, en ansiedad, que hasta te puedes terminar enfermando de otra cosa. Aún más dice el texto bíblico, versículo número 24, diciéndole Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oye, esto es importantísimo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Tercer aspecto en una crisis que hay que hacer. Primero, apercíbete. 2, no tengas temor. 3, ¿qué dice el texto? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué implica eso? Amado, confianza. Pídele a Dios en oración para que confíes en su protección. Porque eso es lo que Dios le estaba dando a Pablo en oración. Protección en medio de la crisis. Amado, ¿qué tal está tu vínculo de oración hacia tu Dios? ¿Cómo oras? ¿Qué le pides? Yo sé que la mayoría está pidiendo está pidiendo
lo que posiblemente es lo más fácil y lo más rápido. Señor, que esto pase. Señor, que ya esto termine. Señor, que ya puedan, que yo prenda el televisor y me digan, se acabó la cuarentena, se acabó el toque de queda, se acabó esto, se acabó aquello. Eso es lo más fácil, es lo más sencillo. Pero Pablo hace alusión de que él, pidiéndole por todo lo que está pasando, es: Señor, por favor, protégelos en medio de esta crisis. Protección. Apercíbete, no tengas temor, pídele a tu Dios confianza para que Él te proteja. Solo cuando Dios te cubre, amado, solo cuando Dios te cubre, y tú no necesitas, como lo decía ayer, poner nada alrededor tuyo para que te cubra, solo es su presencia la que te cubre. Es su presencia, mi amado hermano. Cuando la presencia de Dios está en la vida de un creyente, ahí sí, no caerá, o sea, caerán a tu lado 1000 y 10.000 y a ti no te tocará. ¿Pero por qué? Porque Dios te está cuidando. Y esa protección viene a través de un vínculo de confianza con Dios. Cuando tú le buscas, cuando tú oras. Eso es como tercer aspecto. Cuando vamos más adelante, mi querido hermano, dice el versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Esto es paradójico. ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien que en plena crisis tenga ánimo? Es paradójico, porque es como que te estén despidiendo y, y te digan: pero tranquilo, sonríe. ¿Cómo vas a sonreír? Pero por ahí va la cosa. Tened buen ánimo. Dice el Señor, versículo número 25: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, ese ánimo que yo debo de tener no puede ser en mis propias hazañas. No puedo tener ánimo, no puedo cobrar ánimo en mis propios argumentos, como el piloto o como el centurión que hablaba del piloto de la nave. Yo tengo que tener ánimo en las promesas que se me han dado. Ese es el cuarto aspecto. En una crisis debo de apercibirme. Debo de estar apercibido. No me pueden agarrar en una condición de ceguera. Segundo, ¿te recuerdas qué decía el Señor? No tengas temor. No permitas que el miedo se apodere de ti. Tercero, debes de tener confianza en tu Dios, en su palabra, en lo que se te ha dicho. Esa protección, mi amado hermano, viene a través de una confianza en Dios. Y cuarto, dice la Escritura, que debo de tener un estado de ánimo dispuesto. ¿Para qué? Para poder creer lo que se me ha dicho. Mi amado, su palabra está por encima de la crisis. Sus promesas están por encima de las dificultades. Pero claro, va a quedar un último punto. Y creo yo que estos primeros son 4 bases fundamentales en cuanto al sostenimiento espiritual, ¿eh? Pero queda un quinto, que es medidas que hacer. Siempre Dios me encanta, Dios es integral. Pero eso sí, siempre el trabajo de Dios es un trabajo que va de adentro hacia afuera. No de afuera. Muy pocas veces Dios cambia a veces ciertas estrategias, que sí lo hace, obviamente. Pero por lo general Dios primero se preocupa que esté bien el ser. Mi interior. Luego mi entorno. Ahora, esto que Dios le ha revelado a Pablo, primero involucra el ser en la parte interna. Y ahora hay algo que hacer en la parte, diríamos, ya en cuanto a las medidas que se deben de aplicar para que la situación, que obviamente de crisis está allí, comience también en Dios a solucionarse. Dios las considera, claro que las considera. Dice la Escritura en el capítulo 27, estamos del apóstol, de Hechos de los Apóstoles. Dice ahora en el versículo número 25: por tanto, ¿sí? Terminando este texto, ¿no? Oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Verso 26. Con todo esto, ¿sí? Es decir, ya con la situación en la que estamos,
es necesario, ojo, necesario que demos en alguna isla. Eso en cuanto obviamente al aspecto propio del mal que estaba viviendo la nave. Dar con una isla es necesario que la embarcación deje de estar a la deriva, que la embarcación toque tierra firme. Es lo primero que Dios le pide en este caso, en medio de la crisis, que se haga en este caso. Y eso es también lo que este país necesita, o que el mundo entero, que se detenga por un momento. Y creo que hoy por hoy el planeta entero está detenido, ¿ah? Pero el asunto es ¿qué detiene al mundo? El temor a que haya nuevos contagios. Pero lo que Dios quería con digamos así, arremeter de la nave contra algún tipo de isla, era para que ésta quedara en tierra firme. Mi amado, es necesario entender de manera un poquito ya pedagógica, ¿no? Queriendo en Dios poder extraer qué es lo que debo de aplicar a mi vida hoy. Mi amado, cuando la Escritura nos dice, con todo esto es necesario que demos en alguna isla, yo creo que es necesario, mi amado hermano, que tomemos medidas. Yo estoy casi seguro que nadie al momento se haya sentado hoy por hoy a la mesa, cogiendo un cuaderno, cogiendo una pluma y ya, no espere, ojo, no espere a que el gobierno le diga, ya pueden salir, ya ahí usted recibe. No, hágalo ya. Ya. Obviamente considerando los primeros cuatro directrices que ya Dios le ha dado. Ya comience a sacar con un cuaderno, una pluma, qué es lo que usted debe o posiblemente usted puede hacer para mejorar su situación luego de esta crisis. No sea mal llevado. Es como que decir, no lo sé. Hay tantas cosas que de pronto se me pueden ocurrir, pero es como que de manera inesperada usted trate de armar, no sé, una fiesta, no sé, se me ocurre. Y hablando de una fiesta, hablo de una quinceañera. Una fiesta de 15 años se lo hace con meses de anticipación. No es que usted dice, ay, mañana cumple mi hija la fiesta, a ver, ¿qué hacemos? No, cuando uno quiere programar esto, lo hace con tiempo, lo organiza, lo financia, ¿verdad? O sea, va comprando poco a poco. Mi amado, ya usted debería de estar tratando de atracar la nave, la crisis. Ya usted tendría que por lo menos sentarse con su mujer, con sus hijos. A ver, muchachos, a ver, aquí la situación obviamente ya la tenemos encima, ya pinta para mal. Pareciera ser que aquí hay que hacer recortes de muchas cosas. Aquí ya como que hay que, a ver, ¿qué puedo eliminar de mi presupuesto? ¿Qué puedo ajustarme? ¿Qué puedo no comprar que de pronto sí quería, pero ahora ya no se puede? O sea, debe de haber un ajuste, debe de usted tener un puerto a donde llegar. No puede improvisar esperando que las cosas se den como por arte de magia, decir, bueno, ahí se hará lo que aparezca en el momento. No, mi amado. El Señor le dice a esta gente en medio de la crisis, tienen que dar con puerto. Hay riesgos para llegar a la isla y prácticamente quedar allí embancada, pero hay que hacerlo. Ya tome medidas usted. No espere que sea solamente las autoridades, el gobierno, el que le ponga las medidas. Usted debe de también ponerse sus propias medidas preventivas para que cuando vengan las otras, mi amado, no lo agarren mal parado. No lo agarren con tanta inestabilidad. Dice la Escritura en el versículo número 26, recuerda, con todo esto, si es necesario que demos en alguna isla. Qué curioso. ¿Quién dirigía ahora la embarcación? El piloto adiestrado. La nave. El guardia, el centurión. No. Pablo, un reo
con cadenas. Era el que le decía al piloto, a los entendidos, esto es lo que tenemos que hacer. Debemos de llevar la embarcación para que ésta, que dice, dar en alguna isla. Mi amado, tú ya deberías de estar preveyendo qué hacer. Establece tu presupuesto. Establece tus prioridades. Establece un plan, ahora sí en Dios, advertido por el Señor. A ver, de aquí, o sea, se me ocurre, a ver, ustedes tenían planificado ese viaje, pues viaje no va a haber. No, papá, tú me lo prometiste. Sí, yo te prometí esto porque nuestra realidad era otra. Pero ahora tenemos otra realidad. ¿Me explico? Mis amados hermanos, dice la Escritura, versículo número 27, venida la 14ª noche, mira cuánto tiempo estaban en alta mar, a la deriva, con esa terrible tormenta, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Me imagino que han de haber escuchado a la distancia el golpe de las olas contra los arrecifes. Y echando la sonda, que era una piola, vuelvo y repito, con un peso que iba hacia abajo, hallaron 20 brazas. Pongamos cada braza 1 metro, no quiero andar mucho en esto. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas de profundidad. Verso número 29. Y temiendo dar en escollos, ya hablando obviamente un escollo, ¿qué cosa es un escollo? Sí, en este caso es una roca poco visible, pero que sobresale ya por el agua. Dice la Biblia, y temiendo dar en escollos, es decir, ya en piedras que salen propiamente, dice en el versículo número 29, echaron 4 anclas por la popa, hablando por la parte delantera de la nave, y ansiaban que se hiciese de día. Porque claro, una cosa es hacerlo con luz de día y otra en la oscuridad. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. ¿Qué cosa era el esquife? ¿Se recuerda? El bote salvavidas. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, es decir, como que querían engañar a todos los de la embarcación diciendo, sí, vamos a bajar el esquife, pero para irnos a proa, ¿sí? Pero, sí, para, diríamos, la parte trasera también tirar las anclas, pero no, querían subirse al esquife y salvarse ellos solitos, dejando prácticamente a todos sin ese pequeño bote salvavidas. Versículo número 31. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es decir, vamos a morir. Pablo había orado, mi amado hermano, para que el propósito en medio de la crisis se pueda sobrellevar entre todos. Y eso es importante, mi amado hermano. En crisis no se puede decir, no, tranquilo, que esto yo solito lo soluciono. No. En tiempos de crisis se necesita la unidad. Se necesita, mi amado hermano, la unión de muchos. Hoy más que nunca, que creo que Dios nos ha demostrado poder pasar más tiempo en familia. Creo que ahora creo que hay un mayor valor cuando se ha pasado más tiempo en casa. Hay una mayor estimación, hay un mayor vínculo. En Dios hay una mayor, digo yo, tendencia de identificarnos en familia. Mi querido hermano, y es allí donde el Señor le dice a Pablo para que se lo digan a esto. No, si estos se van, todos vamos a morir. Todos tienen que poner su contingente. Todos. No solamente tienes que planear para poder llegar a tierra firme. Ya anda armando tu ruta, por favor, te lo imploro. Si tenías pensado viajar, aborta de aquello.
Si tenías pensado, mi amado hermano, no lo sé, se me ocurre, un gasto fuera de lo ordinario, pues ya no puedes. Porque es necesario, bajo este nuevo esquema, bajo esta nueva realidad, es necesario trazar un nuevo plan. Y ya deberías de estar ahí con tu esposa, con tus hijos, a ver muchachos esto. Y ahora nadie se te puede bajar del barco. Como se suele decir a veces en términos políticos, se me dejaron embarcado. No, todos tendrán que poner su contingente. Todos. Dice la escritura en el versículo número 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, ya te puedes imaginar, ¿ah? Y lo dejaron perderse. Mi amado, siempre en la crisis va a haber mermas, siempre, eso sí. Lo penoso de nuestra crisis en la actualidad, hablando de la crisis propiamente de esta pandemia, es que esta crisis o esta pandemia sí ha dejado pérdidas. Sí. Y lo más penoso es que muchas de esas pérdidas no solamente fueron materiales. No solo fue que se menguó en lo financiero o en lo anímico. Muchos cristianos han perdido vidas, han perdido familiares, han perdido abuelitos, han perdido a mamá, han perdido a papá. Hay quienes han perdido a ambos, han perdido amigos, han perdido compañeros de colegio, compañeros de universidad, han perdido maestros, han perdido doctores, han perdido, amado hermano, gente valiosa. Siempre la crisis traerá un prejuicio. Eso sí, eso es algo inevitable. Pero, amado hermano, Dios no va a permitir, por lo menos en su palabra, no va a permitir que la crisis te destruya. Esa no es la intención de Dios. Acuérdate que este mal empezó desde el huerto del Edén, ¿sí? Es decir, no culpemos a Dios por esto. Nosotros fuimos el autor de esta tragedia. Y es verdad que, como a veces nosotros solemos decir, pero mucha gente inocente, sí. Y yo te pregunto, ¿qué crisis, qué guerra no afecta a gente inocente? La pregunta es, ¿quién originó la guerra? Dios, no, el hombre. Pero termina, obviamente, malogrando a vidas inocentes. En el versículo número 33 dice la escritura, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos. Me imagino ya lo poco que quedaba en la embarcación. A todos exhortaba que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún, dice aquí, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¡Qué palabras, amado hermano! Mira, yo sé que está mal decirlo ahora, pero hay mucha gente que no lo ha enfermado en este tiempo tan duro, no lo ha enfermado el coronavirus. Lo ha enfermado la angustia, lo ha enfermado la depresión, lo ha enfermado los nervios, lo ha enfermado cosas secundarias. Mi amado, hoy por hoy Dios, como le dijo un día a Elías cuando estaba en angustia y en crisis, le dijo, levántate y come. Mi amado, no quiero decirte aliméntate, porque yo sé que comes. Pero sí quiero decirte, cobra fuerzas, hermano. Amigo, cobra fuerzas. Tienes que sacar valor de donde no tienes. Tienes que sacar, aun cuando estés destrozado por dentro porque perdiste seres queridos. Los que partieron, se va a oír un poquito grotesco, pero los que partieron, partieron.
y tu confort y mi confort debe de ser este. Ya están con el Señor. Pero mira a tu alrededor, por favor. Mira a tu alrededor, mira a un lado. ¿Qué ves al lado? ¿Quién está al lado tuyo? Tienes un niño pequeño todavía ahí, que espera por ti. Si tú te enfermas, si tú te debilitas, ¿qué pasará con él? Mira al otro lado. Todavía tú que tienes, si perdiste un papá, todavía tienes una mamá. Si perdiste una mamá, todavía tienes un papá ahí. Si perdiste un abuelito, todavía tienes una abuelita. Por ellos se tiene que luchar. Por ellos se tiene que seguir empujando el carro. No te quedes, mi amado hermano. Vuelvo y repito, puede ser que se oiga algo desnaturalizado, pero Dios sabe que no es mi intención decirlo ni de hacértelo así entender, pero es necesario, ¿sí?, sacar fuerzas, porque ellos ameritan todavía nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro servicio. Debemos de seguir comiendo, debemos de seguir teniendo salud y no echarnos a morir. Y dice el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, verso 36, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, dicen por ahí, póngase pila, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echaron el trigo al mar, llamado, y para no alargarte el cuento, y todos se salvaron. Llegaron a la orilla. Todos. Dios hoy creo que nos ha dado un esquema desde lo espiritual hasta lo anímico y hasta en la ejecución propiamente de lo que se debe de hacer en este tiempo. Mi amado, espero en Dios que hoy hayas podido escuchar la voz del Señor, y por lo menos tú que no sabías ni qué hacer y que no tenías ni pie ni cabeza de cómo afrontar la crisis, hoy ya sepas en Dios qué hacer. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, mi Dios, porque nos has brindado la oportunidad de poder, a través de tu palabra, tener este devocional en cuanto a lo que es la lectura y la reflexión de tu palabra. Ahora, mi Dios, tenemos peticiones de oración que ayer mismo fueron penosamente no leídas, pero que hoy vendrán, oh Dios, de manera especial a nosotros. Te pido, mi Dios, por Jessica Mendoza. Presenta delante de ti, Señor, su petición de oración para que la fortalezcas, le des paz y consolación. Ella, mi Dios, pide por María de Lourdes Narváez y su familia, ya que acaba de fallecer, que el día de ayer obviamente falleció su padre. Marta de la Cruz pide oración por la familia, también, Señor, por los niños de la iglesia y por el alimento y la salud de ellos. Mi hermano Cristian Campuzano pidió por la salud de Atahualpa Holguín, Enzo Arbeláez y Leonor Campuzano. Mayra Ponguillo pidió también por el señor Jorge Ortega, que estaba delicado de salud, pero por asuntos de diabetes. Y pide protección también por el joven Juan Jara Carchi, por su esposa y su bebé. Gladys Villón pidió oración por su salud. Julia Herrera pidió oración y salud también y provisión para Giovanni Castillo Salas y por la familia. También Denis Torres pidió oración ayer por sanidad, por la hermana Fátima Baque, que estaba vomitando y tiene diabetes. ¿Sí? También pidió por Petita, que tenía insuficiencia renal crónica, y también por la familia. Carmen Castro también solicitó oración por sanidad para Anthony
Juntamente, Marina Montalvo pidió oración por toda su familia y por los hermanos en la fe que se encuentran enfermos. También Esilda Vázquez pidió oración el día de ayer por sanidad, por su hermano Roberto Vázquez, su esposa Margarita Vélez, ya que estaban delicados también y tenían dificultades para respirar. María Fernanda también pidió el día de ayer oración, sobre todo para dar por Ángel y Pablo, que eran vecinos de ella, sus suegros también, para que Dios siga obrando. También nuestro hermano Rómulo Solís volvió a presentar su petición de oración por salud. Liliana Figueroa daba gracias el día de ayer por la obra que él había hecho en su vida, ya que se encontraba sana y que él había levantado, ya que tenía dificultad para respirar, y daba gloria a tu nombre por ello. Bruma Janrés también pidió oración por su familia en Cristo y pidió por sus parientes. De esta también creo que es oración. Sí, de esta, sí. Esto es el día ya de hoy, creo, ¿no? Sí. Bueno, aquí también tenemos las peticiones para el día de hoy, que gracias al Señor usted ha tenido también a bien presentarlas. María Guillén, el día de hoy, esto es el día de hoy, pide oración por su hermano Olger Morán, el cual vive en Machala. Tiene fiebre, dolor de garganta, tos, y pide por su sanidad y por su salvación. También pide por protección y fortaleza para la familia pastoral. Soraya Soledispa pide que oremos por toda su familia y da gracias a Dios porque no le ha faltado el pan de cada día. Priscila Correa pide por salud para la familia, ya que se encuentra delicada de salud. Pide por su esposo que está decaído. Dice aquí, pide también, esposo está decaído y ha perdido el apetito y tiene, dice, dolor en sus piernas. Pero también quiere dar gracias a Dios por su consuegro, quien está mucho mejor de salud. Eso pide nuestra hermana Priscila Correa. Victoria Vilela pide que continuemos orando por Yomar Toala. Presenta mejoría, dice, pero todavía obviamente está delicada y tiene dificultades todavía al respirar y algo de fiebre. Zoila Domínguez agradece al Señor por la salud de su suegro. Ya no tiene fiebre, pero ha quedado con cierto dolor en sus rodillas. José Salgado pide oración por su esposa. Tiene un fuerte dolor de muelas y no se le puede extraer porque es diabética. Jessica Mendoza da gracias a Dios por la mejoría en la salud de sus compañeros de trabajo. Estuvimos orando, dice, por ellos días atrás. Ellos son Heraldo Armendáriz, Elena Cuello, Mireya Shincay y Cristina Zapata. Pide ella que continuemos orando por el ingeniero Néstor Porligua y su esposa, que todavía al momento se encuentran delicados. Marta Villamar pide oración por salud para Carmen Prado, para Marcia Rodríguez y Alberto Zambrano. Julia Herrera pide oración por Lourdes León, tiene los síntomas del COVID-19. Isabel Pisa pide que continuemos orando por la salud de nuestra hermana Máxima Ortiz y por su abuelita Emilia Morán. Javier Moreira pide oración por Alejandro Mazzini, para que el Señor lo libre de todo mal y de toda enfermedad. Es Alejandro Moreira, disculpen. Javier Moreira pide oración es por Alejandro Moreira, disculpen. Para que el Señor lo libre de todo mal y de toda enfermedad. Hoy entró a laborar. Pide también por Julio Jaime, que está enfermo, su esposa Cruz Arámbulo, para que ellos alcancen la gloria del Señor. Fátima Vilela pide también que no dejemos de orar por el señor Pedro Aguilar, a quien lo operaron de su columna y no puede caminar. Pide también por la familia Vilela Costa. Pide por Andy, Helen y Maylin, que el Señor los proteja. Marisol Ortega pide oración por su hijo Edison, Joel y Fernando Ortega, su hermano, quienes están muy delicados de salud. Gladys Villón da gracias a Dios por su vida y pide que oremos por el Señor, pide que oremos para que el Señor termine su obra en ella, ya que dice aquí estos días ha estado bien, y a veces también parece que decae un poco en su organismo.
Lourdes Martillo pide oración por el señor José Rivera y su esposa. Piden también por el señor, dice aquí, Sucre, ¿no? Señor Sucre, ¿sí? El cual tiene COVID-19. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí son las peticiones de oración. No sé si tengamos algo más. Sí, sí, aquí tenemos una última recepción de peticiones. Mi hermana Rosa Cruz de Chonillo pide que continuemos orando por la hermana que está, así, por los hermanos que están obviamente mejorando cada día. Pide oración por Susana Tomalá, por su recuperación, por protección también de su familia y por los pastores, para que el Señor nos fortalezca. Da gracias a Dios mi hermana Rosa por la protección y cobertura a su mamá Piedad Mite y a sus hermanos. Alex Ubía presenta su petición delante de Dios, dice aquí, por los pastores, para que el Señor continúe, dice aquí, cubriéndolos y no haya quebranto en nuestra salud. Rómulo Solís pide que continúen orando por su salud. Irma López pide por su mamá Erika Dumes. No puede caminar. Tiene un tumor en el cuello y le hicieron una biopsia. También pide por sus padres. Plácido López tiene dolor y desgano. Liliana Figueroa pide por su vecino Clever Castro. Tiene COVID-19. Rosario Vázquez pide por Roberto Vázquez, hermano, y Margarita Vélez, la esposa. Tiene fiebre, dolor y dificultad para respirar. Por último, nuestra hermana Betty Torres pide por sanidad para Norma Rivas. Ella es una anciana y no puede respirar. Vanessa Piloco pide por su abuelita. Sí, y Vanessa Piloco también me dice que pide por su abuelita también. Sí, bueno, mi amado, oremos al Señor y digamos, sí, desde este momento, en esta noche, sí, que el Señor pues haga en cada uno de nuestros hermanos no solamente estos milagros, sino que pueda también en ellos hacer transformaciones en sus vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, míranos, mi Dios, en esta hora. Suplico, oh Padre de la gloria, que cada petición de oración, que cada, oh Dios, necesidad, no podemos caer, oh Dios, en el que me importismo. No podemos, mi Dios, desestimar la más mínima, Padre, situación, sea de gravedad o sea de pronto algo más superficial. Todos, Señor amado, todos necesitan de ti. Estas vidas, oh Dios, más allá, Padre, de cómo se encuentren en su nivel espiritual, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y yo he podido considerar a través de tu palabra que en la gran mayoría, Señor, en lo que se acercaban a ti, eran en sus necesidades. Muchos de ellos, al ver tu favor, tu gracia, tu milagro, Padre, se acercaban a ti para ser salvos. Eso es lo que hoy yo te pido en esta hora, Señor. Si algunos no quieren creer a tu palabra, Padre, que se acerquen a ti, oh Dios, por intermedio de tus misericordias, al momento de ser sanados. Yo sé que hay otros también, Señor, que te han creído, que ya tienen a Jesús en su corazón, pero que sin embargo, Padre, se encuentran debilitados por las enfermedades. Ellos necesitan de ti, Señor, tu respaldo. Espíritu de Dios, no dejes a nadie fuera de la respuesta a su oración. Nosotros somos tan solamente, oh Padre, personas que tú has levantado para dar un estímulo, Señor. Pero nada hay en nosotros, todo está en ti. Toca, Padre, a los enfermos. Toca, mi Dios, a los necesitados. Ministra la vida, Padre Celestial, de aquellos que tienen, Señor, estos males. Devuelve, Padre, el gozo en ellos. Sana esa columna vertebral. Sana, oh Dios amado, Padre, de esos síntomas, Padre, de fiebre y de dolor y de desgano. De aquellos que han perdido la fuerza, Señor.
Ministra esas vidas, Espíritu Santo. Por aquellos que han perdido familia. Por aquellos, oh Dios, que han experimentado el dolor, la partida de un ser querido. Ministrales, Señor. No permitas, Padre, no permitas, Señor amado, que la congoja tumbe sus vidas. Mira hoy lo que nos enseñaste, Espíritu Santo. Padre, tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre, mi Dios, llegas en el momento exacto. Allégate, Señor, a cada necesidad de mis hermanos. Te lo suplico. Y que en esta noche, mi Dios, haya sanidad para las peticiones que han sido, Padre, en este día mencionadas. Padre, Jesús murió por cada uno de nosotros. Y lo hizo con el propósito no solo de salvarnos, sino también de sanarnos. Permíteles que cada uno de ellos puedan ser sanos, Señor. Siempre será eso nuestro deseo. Que puedan conocer a un Dios que no solamente se preocupa por restaurar sus almas delante de Dios, sino que también se preocupa por mantener su buen depósito, su cuerpo, su alma y su espíritu, Señor, en armonía perfecta para contigo. Reprenda la fiebre, Señor. Reprenda el dolor. Reprenda, Señor, aún la falta de provisión en los hogares. Y llene, Padre, llene, Espíritu Santo, a cada vida con la presencia del amado y glorioso Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. A ti todo honor y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, agradezco al Señor por habernos permitido nuevamente quedarnos hasta este tiempo. Recuerde que estos tiempos son tiempos devocionales, en los cuales Dios nos permite poderlos disfrutar junto a usted. Sabemos que no es tan sencillo a veces quedarnos hasta este tiempo, pero yo creo que cada día que nos involucramos vamos creciendo. Y lo que antes era esporádico, ahora se hace un hábito. Y muchos de pronto dirán, hermano, ¿por qué no vuelve a poner los cultos en vivo? Y lo estamos considerando, y no les digo que todos los días lo vamos a hacer, pero no vamos a perder la costumbre de estar involucrados más y más buscando del Señor. De mi parte, anhelo en mi corazón que usted reciba aquello que ha pedido y que el Espíritu Santo lo bendiga, lo guarde, y si así Dios lo permite, mañana estaremos en la iglesia, 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Recuerde llevar sus víveres para poderlos repartir. Recuerde llevar sus ofrendas y sus peticiones de oración para continuar de manera presencial clamando al Dios vivo. De mi parte, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y nos vemos, si así Dios lo permite, el día de mañana. Amén. Bendiciones. Cuídese.